Buenas noches, ¿qué tal? El que les habla es José Antonio Moreno. Arrancamos Crímenes de la Historia, nuestro espacio dedicado a las grandes mentes criminales, a los sucesos más rocambolescos y a la actualidad. En la noche de hoy regresaremos con un asesino de los que más hicieron mella entre la sociedad americana. Un personaje que incluso fue famoso debido a su inclusión en la pequeña pantalla y en el mundo publicitario. Pero como ya os comentaba hace unos instantes, no será lo único que tenemos preparado para esta noche, sino que en nuestra parada por los sucesos nacionales, con una parada en Guadalajara y unos hechos que ocurrieron no muy atrás en el tiempo. Así que todo esto y mucho más a continuación, aquí en Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Esta noche se la vamos a dedicar a un personaje que creó un mito tanto en el cine de terror como en una fobia a determinados personajes. Un miedo irracional, pero que ha calado en lo más profundo de nuestra personalidad. Y estamos hablando de la caulrofobia, que es ese miedo sin sentido a los payasos. Hoy nuestro personaje es un payaso asesino que se aprovecha de ese personaje tierno hacia los niños para perpetrar sus malvadas acciones. Tenemos que decir que durante mucho tiempo fue un personaje bastante famoso y querido por la comunidad, ya que salía en anuncios y programas de televisión. Pero cuando toda la verdad salió a la luz, la sociedad quedó totalmente conmocionada. Y es que no podía ser. No era posible que ese hombre que encarnaba a ese payaso tan singular, bonachón y carismático fuera un asesino en serie de adolescentes. Miriam Rivero, buenas noches. Buenas noches, José. Pues vaya tela con nuestro protagonista de la noche de hoy. Alguien que verdaderamente nadie sospecharía nunca, y más por esa posición social con la que ella contaba. Su famoso personaje en los años 70, Pogo el payaso, era conocido por todos y cada vez que salía a actuar, niños, adolescentes y adultos quedaban entusiasmados con sus graciosas interpretaciones, pero lo que no sabían era que este payaso tenía otro oscuro lado. Violó y asesinó por lo menos a 33 jóvenes. Esta noche nuestro payaso protagonista es John Wayne Gacy y esta es su historia. John Wayne Gacy nace el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, y se cría en una familia desestructurada, pero que nada tiene que ver con personajes ya aquí tratados, que realmente sí tuvieron esa infancia marcada por la violencia. Nuestro protagonista sufría maltrato psicológico de su padre, que lo insultaba, metiéndose con él por su problema de sobrepeso y su condición sexual. John fue creciendo en una sociedad donde no encontraba ese hueco, estaba totalmente anulado por la dura personalidad de su padre y hasta el propio John dudaba de sí mismo. Pero nuestro protagonista se repuso a todas las adversidades que le dio la vida y quiso tener una familia, ese sueño que de niño jamás pudo tener, y a fe que lo hizo, ya que se casó en 1964 con Marilyn Myers y creó un ambiente familiar y feliz, donde él era el eje sobre lo que todo funcionaba.
John Wayne Gacy Jr. nace el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Chicago. Él, sus hermanas y su madre sufrían de abusos por parte de su padre, John Samuel Gacy, un tipo violento, alcohólico y muy autoritario. Desde muy pequeño aprendió a temerle al cinturón de cuero de su progenitor. Con los años, el pequeño Gacy trató de ser siempre complaciente. Era inteligente, despierto y le gustaba participar en las actividades escolares. Sin embargo, su padre lo denigraba constantemente, pues notaba que su hijo tenía ciertos modos un tanto afeminados. Era tanto el rechazo que le provocaba a su propio hijo, que comenzó a tratarlo de marica, niño de mamá o simplemente estúpido. Laboralmente podemos decir que John era todo un emprendedor y hombre de negocios. Sin apenas estudios se hizo empresario y gozaba de buena fama en el vecindario. Con una buena presencia con su mujer y sus hijos, nada hacía sospechar, pero su mayor baza era camelarse a la gente. John tenía un don de palabra y una capacidad para atraer la atención de la gente que hacía que todo el mundo lo admirase. Incluso llegaría a postularse para entrar de lleno en el mundo de la política y recordemos una vez más que John no tenía estudios. De hecho, eran famosas las comidas que hacía en su casa para todo el vecindario. Sus monólogos eran escuchados por todos los invitados y aquí es donde nace Pogo el payaso. En un intento de divertir a los niños de los vecinos, decide vestirse de payaso y actuar como tal. ¿Cuál fue la sorpresa? Que niños y adultos quedaron encantados con Pogo el payaso. Sin embargo, detrás de esa cara divertida se escondía el mayor peligro para los menores, un hombre sádico y sangriento. ¿El argumento de una película de Hollywood? Esta aterradora historia es real. En realidad él tenía algo que lo diferenciaba de otros asesinos. Tenía un cementerio debajo de su casa. El payaso asesino original. El verdadero monstruo que existió antes de las películas It, La casa del payaso y muchas otras. Del horror a la pantalla. El payaso asesino. Pero como pasa con muchos asesinos secuenciales, esconden la realidad de su vida y fingen ser alguien que no son. Y con John esto se ampliaba a todas las facetas de su vida. Sabemos que se casó y hasta 2 veces, que tuvo 2 hijos, pero tenía una represión homosexual inculcada, como ya hemos dicho, por su padre, que lo trastornaría sexualmente, empezando a violar a adolescentes para satisfacer sus instintos más primarios y reprimidos. Su modus operandi era simple. Igual ofrecía trabajo en su casa a cualquier albañil, fontanero, carpintero y con esta excusa se servía de víctimas, todos los hombres y todos jóvenes, para que fueran a su casa. Una vez allí, les violaba una y otra vez, les sodomizaba y acababa estrangulándoles. Y para ello usaba el sótano de su hogar, que se convertiría en esa estancia del terror, ya que a John le gustaba recrearse en sí mismo y disfrutar de las torturas que propinaba a sus víctimas. Su placer, de hecho, residía en escuchar las súplicas de esos jóvenes que luchaban por su vida. Después de fantasear con el cadáver, los acababa enterrando ahí mismo, en el sótano. Podemos imaginar lo que empezaría a salir de ahí con el paso del tiempo. Y nos vamos ahora con su primera víctima, porque fue en enero de 1972 y estuvo torturando y matando a niños hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición de un adolescente de 15 años. Durante su carrera de crímenes, nada hacía sospechar que Pogo el payaso fuera un criminal. De hecho, John hacía también su papel de vecino que ante el hedor
que emanaba de su casa, porque recordemos, enterraba en el sótano los cuerpos de sus víctimas, ya eran tantos y en proceso de putrefacción que el olor que salía de esa casa, como decíamos, era pestilente. Y para no levantar sospechas, les pedía consejo a sus propios vecinos de qué podía hacer para quitar ese mal olor que salía de su sótano debido a las cañerías. Así jamás sospecharían de él. Docenas de chicos adolescentes secuestrados, torturados durante horas y más tarde asesinados a sangre fría. Para él el acto de matar es muy excitante. Son víctimas de un sádico hambriento de poder que no se cansa nunca. Está obsesionado. Hay veces en las que mata a 2 víctimas en la misma noche. Y como ya sabemos, a nuestro personaje le pasa lo mismo que a casi todos los asesinos en serie. Se vuelve más temerario y despreocupado. Y como ya hemos dicho, el 12 de diciembre de 1978 se presenta en su casa por una oferta de trabajo el joven de 15 años, Robert Pist. Y nada más se vuelve a saber de Robert. Con estos indicios, la policía se presenta en su casa y descubre, horrorizada, lo que había dentro. El olor nauseabundo del sótano. Cuerpos apilados unos encima de otros. La mayoría en putrefacción. Instrumentos para torturar a sus víctimas. Y un sinfín de pruebas que lo incriminaban en muchos crímenes. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de John Wayne Gacy en Chicago y, como podemos imaginar, causó mucho revuelo. Durante el proceso, John se declaró inocente alegando problemas de desorden mental, aunque fue rechazado ya que le hicieron varios estudios que resultaron negativos. También alegó que los asesinatos fueron muertes accidentales por asfixia erótica, pero el forense del condado demostró que eran imposibles esas afirmaciones. John Wayne Gacy fue hallado culpable y condenado a varias cadenas perpetuas y a varias penas de muerte. Pero José, fíjate qué curioso que durante su estancia en la cárcel se hizo más famoso aún, pintando cuadros tanto de payasos como de otros asesinos en serie, lo que le dio mucho más revuelo a este caso. Gacy no se ve afectado por la gravedad de lo que ha hecho. Le enseñé el truco de la cuerda. Se usa una cuerda, pero si solo usas las manos se resisten demasiado. Si Gacy se siente bien haciéndolo, eso es lo único que importa. ¡Basta! Lo que sienta la víctima no tiene importancia. La víctima solo es una herramienta que uso para sentirme bien. Y cuando he terminado con la víctima, me la cargo y ya está. Son como basura. Me deshago de ellos. Y para mí no hay ninguna diferencia entre arrojar a este joven debajo de mi casa y echarle cal viva por encima y tirar al contenedor una caja de cartón. Le das doble vuelta, metes un palo y luego lo giras. Pese a eso, fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que hacen revelar que no se arrepiente para nada, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero, nunca sabrán dónde están los otros. Esta ha sido su historia. Pero ¿qué es lo que le llevó a cometer esos atroces crímenes? Junto con Jacqueline García, nuestra doctora especializada en psicología, lo averiguamos. Esta noche hablamos de John Wayne, un asesino en serie de chicos jóvenes. Tuvo un padre alcohólico y violento, tanto de forma física como psicológica.
principalmente burlándose de él por su peso y su orientación sexual. Sufrió un accidente a los 11 años, un golpe en la cabeza que le provocó un coágulo de sangre que pasó desapercibido hasta que empezó a tener mareos. Pasó por distintos centros educativos sin tener amistades debido a la inestabilidad familiar. Otro dato importante en su historia fue el abuso sexual que sufrió cuando era niño por un vecino, lo que deja claro la negligencia de cuidados por parte de la familia. Sobre todo por el abuso y también como por la tardanza en darse cuenta de la condición clínica provocada por el accidente cuando era pequeño. A pesar de ello, de adulto se tornó una persona muy sociable. Se casó 2 veces, tuvo hijos y también tenía éxito laboral. Pero tenía una represión homosexual y muchos traumas de su infancia, lo que posiblemente le llevó a violar jóvenes como forma de vivir lo que reprimía y también descargar la ira que sentía por los abusadores. Desarrolló entonces el sadismo sexual por torturar a sus víctimas antes de matarlas y también el trastorno antisocial de la personalidad. Es interesante que en este caso se acentúa más la figura del padre que de la madre, como suele pasar con muchos asesinos en serie. Precisamente porque ambos los progenitores suelen tener un papel muy importante en el desarrollo de los niños. En muchos casos que hemos visto, los padres no suelen estar presentes o las madres asumen un papel más dominante. Por ello, la relación con ellas deja más huella. Sin embargo, cuando el protagonista de los malos tratos es el padre, ocurre lo mismo. Y abrimos nuestra página cultural, porque Gacy dio mucho que hablar. Y lo hacemos con Muse y su tema Starlight, pero esta vez abrimos esta sección con nuestro propio protagonista, porque Gacy fue tan mediático por todo lo que fue, que durante su estancia en la cárcel, durante los 14 años que pasó allí, solía pintar al óleo. De hecho, sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Que por cierto, muchas de estas pinturas fueron vendidas después de su muerte. Pero ahora acudimos hasta el terreno literario, porque encontramos ejemplos como John Wayne Gacy, el payaso asesino de Flash Biografía, o también le citan en la saga de Serial Killers. Pero pasamos ahora al mundo del cine y acudimos hasta el 2003 bajo la dirección de Clive Saunders con la trama Gacy, el payaso asesino, protagonizada por Mark Holton, donde nos adentramos en cada uno de los asesinatos de nuestro protagonista. Gente de bien, sois realmente afortunados de tener como amigo y colega a John Wayne Gacy. ¿Qué hay latente en un hombre? ¿Quieres colocarte? En la ira. Me preguntaba si habían visto a este chico. Bajo la superficie. Basada en una historia real. Estamos investigando la desaparición de uno de sus empleados. He oído un ruido extraño. Es como si alguien gimiera. Gusanos gimientes. Es el sonido de 1.000.000 de gusanos. Solo Dios sabe qué haces ahí dentro. Y lo que hago en el garaje solo está relacionado con el negocio. Me iré cuando vuelva Tom. No admito réplicas, jovencita. ¿De verdad creías que te dejaría irte de esta casa? Cada impulso que sentía. No, nunca le he visto. Cada secreto que mantenía. ¿Quieres ver un truco? Lo enterraba. Tengo que contarte algo. ¿Qué? He sido un poco travieso. Todo lo que han oído es cierto. ¿Qué pasa? Gacy, el payaso asesino, el asesino en serie más célebre de Estados Unidos.
que no es el único título que encontramos, ya que en este terreno son muchos los directores que se inspiran en Gacy, donde podemos encontrar películas como 8213, Gacy House, de 2010, o de este año, y dentro del suspense la que vamos a escuchar justo ahora, Dear Mr. Gacy. The year was 1978, when the killing spree of John Wayne Gacy finally came to an end. Killed 33 times, and his victims were all boys and young men. The county sheriff's deputy made a gruesome discovery in the crawl space beneath a Chicago residence. Dug up a few days before Christmas, one after the bodies another. of 28 victims have been recovered, another 5 retrieved from the Des Plaines River. Authorities have tried on numerous occasions to elicit a detailed confession from Gacy, but he has remained tight-lipped about the crimes ever since his conviction. I'm gonna write a letter to John Wayne Gacy. I'm gonna get information out of him that no one else has been able to. Not the police, not the FBI, not even his own wife. I'm gonna get inside this guy's head. Hello? I have a collect call from inmate John Gacy from the Menard Correctional Center. Will you accept the charges? Operator, I accept. What's up, buddy? Pero finalizamos dentro de la industria cinematográfica con la película que inspiró una de las taquillas más abrumadoras del cine de terror. Echamos vista atrás con Stephen King y una de sus más célebres apuestas. Hablamos de It. Aquí tiene. Su barco, capitán. Gracias, Billy. Derry no es como ninguna de las ciudades en las que he estado. El número de muertes y desapariciones de adultos es 6 veces mayor que la media nacional. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor. Aquí abajo todos flotamos. He visto algo. Era un payaso. Yo también lo he visto. Mirad. Todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde vive. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Apágalo! ¡Es horrible! Bill, ven conmigo. Tú también flotarás. Georgie. También flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás. My dad always thought I was dumb and stupid, would never amount to anything. So anything that I got involved with,
I always put 110% into it because I figure if you're going to get involved in something, then do it right. You're sleeping so sound, but they're under you. You got them in the ground. You get pleasure with the thought. It's in your magazine. It's a tool your dad you bought. It's a movie scene. Dollhouse, line stain, picture perfect. You're to blame. Same scene. You'll go down. There's Bobo the Clown. Y como buen criminal, las bandas de música también se hicieron eco para crear algunos de sus temas de mayor éxito, y es el caso de Fingersmith y su tema Pogo. Pero de una forma algo más romántica nos vamos a despedir de este apartado cultural y lo hacemos de la mano de Sufjan Stevens y su tema John Wayne Gacy Jr. His father was a drinker, and his mother could. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep. All the dead, 27 people, even more. They were boys with their cars. Oh my God. Dressed up like a clown for them, with his face paint white and red. And on his best behavior, in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd killed 10,000 people with a sleight of his hand, running far, running fast to the dead. He took off all their clothes for them.
We put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on the moon. Crímenes de la historia. Y ahora sí, llegamos al Ecuador, a ese nuestro momento donde los sucesos protagonistas son Made in Spain. Porque aquí, como decimos siempre, contamos con crímenes que en ocasiones parecen sacados de las películas. Aunque como siempre, lo hacemos con la ayuda de nuestra compañera Patricia Torres. Buenas noches, José. Pues esta noche nos desplazamos hasta Pioz, provincia de Guadalajara, para narrar una historia que en 2016 dejaba atónita a toda España. Y es que los vecinos de Pioz se levantaron sobrecogidos el 18 de septiembre de 2016 con una noticia escalofriante. La Guardia Civil había encontrado el domingo por la noche los cuerpos sin vida de 4 personas. Las víctimas eran una pareja de origen brasileño y sus 2 hijos, de 1 y 4 años. Se habían mudado hacía poco tiempo a un chalet de la urbanización La Arboleda. Sus cadáveres fueron hallados en bolsa, descuartizados, después de que los vecinos alertaran del mal olor que se desprendía de la vivienda de estos. Nada extraño al recordar que las víctimas habían sido asesinadas un mes antes y que el sofocante calor que azotó la península a finales de ese verano de 2016 aún dejaba el mercurio en valores muy elevados, lo que habría ayudado a la descomposición de los cuerpos. El hallazgo de la Guardia Civil dio lugar a que comenzara una investigación que ha ido ampliando la información sobre el asesinato hasta que el miércoles 19 de octubre el presunto asesino de la familia se entregó a las autoridades españolas y fue detenido en el aeropuerto de Barajas, según aterrizó el avión que le traía desde el mismo Brasil. Pero ¿de quién estamos hablando? Este personaje, que afirmó ser el autor de esta horrible noticia, es Patrick Nogueira, familiar de dichas víctimas, y del que podemos decir que tras estos hechos fue apodado como el descuartizador de Pioz. Pero como siempre, para comprender mejor esta historia hay que ponerse en situación, y nada mejor para ello que seguir la cronología de la misma. Cuéntanos, Patricia, ¿qué hechos acontecieron para que los habitantes de este pueblo no olviden jamás este macabro suceso? Pues bien, José, como introducíamos anteriormente, el 17 de septiembre de 2016 se encontraban los cuerpos descuartizados de estas 4 personas, metidos en bolsas de plástico. Eran Janaina, Marcos y sus 2 hijos menores. Los vecinos de la zona no veían a esta familia brasileña desde finales de agosto, aunque no le dieron importancia porque eran bastante reservados. No solían hacer mucha vida fuera de casa. Como en toda investigación policial, una vez que se descubren los restos de esta familia, se cotejan varias teorías para dar alguna explicación de la causa de tal acto. ¿No es así? Exacto, José, de ahí que podamos barajar varias hipótesis. Durante los primeros días después del hallazgo de las víctimas, el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, aseguraba que todo parecía indicar que el móvil del asesinato había sido un ajuste de cuentas. Según su testimonio, la familia llevaba pocos meses viviendo en Pioz, después de llegar huyendo prácticamente de Brasil. Esta teoría apuntaba a sicarios profesionales como autores de dicho crimen. A pesar de que esta fue la primera teoría que se puso sobre la mesa, después las dudas y la venganza aparecieron como posibles causas del asesinato.
Y es que el hermano de Marcos negó en una entrevista concedida a la televisión brasileña que la pareja asesinada hubiera tenido relación con el tráfico de drogas, como se había llegado a sugerir. Sin embargo, sí dejó la puerta abierta a la posibilidad de que los impagos hubieran provocado la muerte de su familia. En declaraciones para dicha televisión, Valfran Campos, hermano de la víctima, desveló: "Creo que mi hermano pidió dinero prestado, no ha podido pagar y murió". No solo la policía estaba inmersa en dar explicación de cómo o por qué había sucedido algo así en Pioz, sino que también los medios locales de Guadalajara publicaron una información que apuntaba a que las víctimas se habían empadronado en Pioz pocos días antes del asesinato. En concreto, actualizaron esta documentación el 21 de julio en el ayuntamiento de la localidad. La familia había decidido empezar a residir en Pioz tras abandonar la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Llevaban 10 años viviendo en España. Además de las líneas de investigación en las que trabajaba la Guardia Civil como posibles causas del crimen, deudas, ajuste de cuentas y venganza, el hermano de Marcos señaló: "Creo que se enteró de algo y vio algo. Quizá le mataron para que no hablara con nadie". Valfran Campos incluso llegó a sugerir la posibilidad de que el asesinato hubiese acabado antes con la vida de los niños y de Janaina para que Marcos lo viera y sintiese dolor. Según este brasileño, los agentes debían investigar el restaurante donde trabajaba su hermano. ¿Y cómo se llega a saber de Patrick Nogueira? Pues, José, fueron los compañeros de trabajo de Marcos quienes pusieron a los investigadores sobre la pista de Patrick Nogueira. Contaron que el tío había decidido apartarse de su sobrino, al que consideraba bastante violento. Y una vez conocido o indagado quién pudo ser el culpable, ¿cómo se desarrollaron los hechos de esta macabra hazaña? Según el asesino confeso, el mismo Nogueira se ocupó de limpiar la casa. Patrick llegó a la casa con 2 pizzas que comió con su tía y sus primos. A ella la asesinó primero, a cuchilladas y por la espalda mientras fregaba los platos. Después fue a por los niños. Limpió la casa y esperó a que su tío llegara de trabajar. Estuvo esperando varias horas. En ese tiempo se mandó mensajes con su amigo Marvin, que estaba en Brasil. Le contó la atrocidad que estaba cometiendo entre risas. Cuando llegó Marcos, también lo asesinó a puñaladas. Patrick había pensado enterrarlo en el jardín, pero vio que no era posible y decidió descuartizarlo y meterlo en 6 bolsas de plástico, las que vieron desde la ventana los guardias de seguridad. Se fue de la casa a primera hora de la mañana en el primer autobús que salía hacia el aeropuerto. Nogueira tenía pensado viajar a Brasil en noviembre, pero adelantó los billetes. Cuando la Guardia Civil fue a buscarlo, ya había huido a su país. Allí lo interrogó la policía y le tomó muestras de ADN que fueron determinantes. Para los investigadores había muchos indicios que denotaban la participación de Patrick en dichos hechos. Sus huellas eran más que evidentes. Llegados a este punto, la propia familia de Patrick en Brasil lo convenció para que viajara a España para entregarse. Tenemos que añadir que en esta época y en este pueblo no solo se quería desvelar la resolución de este suceso, sino que trágicamente el hallazgo de los cuerpos descuartizados de Pioz coincidió en el tiempo con otros sucesos. En la misma semana, María Villar, sobrina del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, en aquella época, apareció asfixiada y atada de pies y manos tras ser secuestrada en México. Además, los medios se hicieron eco en la desaparición de la joven Diana Kerr, cuya pista se perdió en la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal y que aún permanecía en paradero desconocido. Y es que el 4 de octubre de 2016 se conoció la noticia de que el juez que llevaba el caso había dictado auto de prisión y una orden de detención europea e internacional contra una persona de la que existían muchos indicios racionales de criminalidad en relación con este asesinato. Poco a poco se iba cerrando el círculo sobre el que más tarde se identificaría como supuesto autor del crimen. Un sobrino de 19 años de la pareja que se marchó rápidamente de España justo en las fechas posteriores a este descuartizamiento. Según las investigaciones de las autoridades, François Patrick Nogueira asesinó a sus tíos y primos de forma secuencial. Así lo explicó uno de los responsables de la investigación, el comandante Reina de la Guardia Civil, quien concretó que el sospechoso no se enfrentó a todos los miembros de la familia a la vez, porque uno de ellos no estaba en casa. A este último, ha dicho,
lo abordó a posteriori. El supuesto autor de los hechos, como ha determinado la sección de análisis de la conducta criminal del Instituto Armado, es un narcisista egoísta con falta de apego hacia la vida humana y que ya tenía antecedentes por haber apuñalado a un profesor en Brasil, siendo aún un adolescente. Este joven de 19 años huyó precipitadamente hacia Brasil el pasado 20 de septiembre, 2 días después de que se descubrieran los 4 cadáveres descuartizados en el chalet en el que residía toda la familia. Los investigadores también encontraron restos de sangre y huellas dactilares suyas en el chalet y en las bolsas de basura en las que aparecieron los cadáveres. Nogueira se entregó voluntariamente a la policía brasileña y voló hasta el aeropuerto de Madrid después de que los investigadores negociaran con su abogado. Nada más poner los pies en España, el presunto autor del asesinato fue detenido por la Guardia Civil. Su entrada en Madrid conlleva que sean las autoridades españolas las que sigan encargándose de esta investigación, que el juzgado número 1 de Guadalajara ya había comenzado a remitir a Brasil, para que se abriera un nuevo proceso penal debido a que los ciudadanos de este país no son extraditables y no cabía otra opción teniendo en cuenta que el imputado se había refugiado allí. El viernes 21 de octubre, Patrick Nogueira confesaba ser el autor del crimen. El sospechoso de 19 años confirmó ante la Guardia Civil haber matado y descuartizado a sus 4 familiares en el chalet en el que vivían. Se enfrenta a prisión permanente revisable. El supuesto asesino acudió a ese chalet donde se cometieron los crímenes acompañado por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandacía y la Unidad Territorial de Orche. El mismo día se publicó una entrevista a una de las compañeras de piso de Nogueira, que confesó que el joven le había preguntado en cierta ocasión dónde podía comprar una pala. ¿Qué nos puedes contar sobre la sentencia que se le aplicó finalmente a este descuartizador de Pioz? Pues bien, José, el Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León ha rechazado la mayoría de las alegaciones presentadas por su abogada y ha confirmado la pena máxima para el joven brasileño. En una resolución de más de 100 páginas, los jueces desmontan los principales argumentos de la defensa y hacen hincapié en una de las principales líneas esgrimidas por la letrada Bárbara Arroyo, que afirmó durante la vista oral que el asesino sufre un daño cerebral que lo empujó a cometer el delito. Una tesis que descartó el jurado popular, que declaró culpable a Nogueira en noviembre del pasado año y que ahora vuelve a desestimar el Tribunal Superior de Justicia, es que el jurado dispuso de diversas pruebas y optó de forma razonada y coherente por las que más le parecieron, sobre todo las más convincentes. Insisten los magistrados, que subrayan que la supuesta anomalía cerebral apreciada no ha tenido ninguna influencia en dicho comportamiento. Es más, que fue metódicamente planificado y ejecutado, desde sus pasos previos hasta su realización minuciosa y colocación en bolsas para la ocultación posterior de los cuerpos, al final impedida por factores desconocidos, de la misma forma que ha sido también calculada su huida y su posterior entrega a las autoridades. De esta forma, el tribunal responde a un recurso de la defensa cargado de descalificaciones hacia la Fiscalía. Las acusaciones, los médicos forenses y el jurado, que sí se produjeron, en cambio, una matización a la resolución de primera instancia. La audiencia provincial impuso al descuartizador de Pioz 3 penas de prisión permanente, 2 por la muerte de los 2 menores y otra por la de un adulto, al tratarse de un asesinato múltiple, y una cuarta de 25 años por el asesinato del tío restante. El Tribunal Superior modifica, en cambio, este dictamen, mantiene sola una de las condenas a prisión permanente y las de los 2 menores las rebaja a una sentencia de 25 años de prisión cada una. Pese a ello, los magistrados insisten en la perversión de Nogueira al asesinar a la madre en presencia de sus 2 hijos, pues no puede haber mayor mal, además de la propia muerte, máximo cuando se trata de niños de corta edad, absolutamente dependientes.
Según admitió el propio acusado, sabía lo que quería el día que acudió a casa de sus tíos a matarlos, pero no sabía exactamente cómo iba a pasar. Matizó antes de relatar a grandes rasgos que a su tía Janaína la atacó cuando fregaba los platos. Mientras hablábamos me enfadé, me fui contra ella y ella me mordió en la mano y en ese momento le clavé el cuchillo. De la muerte de su tío Marcos tampoco dio muchos detalles. Mientras entraba me fui a por él. Él intentó quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo. No puedo precisar cuántas puñaladas le di, porque todo fue muy rápido. Estas fueron algunas de las muchas declaraciones que este asesino sin escrúpulos daba a los jueces, y esta ha sido su historia. Y gracias, Patricia, por traernos y desgranarnos este crimen tan truculento. Y te quedas con nosotros porque abrimos mesa de debate junto con Miriam Rivero y nuestro ya habitual Juan Carlos Robles. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches, José. Este es uno de los casos que cuando uno lo ve se le ponen los pelos de punta, vamos, es impresionante. Este caso, como bien antes ha relatado Patricia, tuvo no una primera instancia, sino un primer juicio ante la audiencia provincial, donde había jurado popular, y en ese efectivamente hubo 2 condenas a cadena en prisión permanente revisable y una a 25 años. Eran 4 asesinatos lo que se condenó. Y luego, efectivamente, la revisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo que se vino fue a rebajar esas penas, y es verdad que sí, el abogado estuvo un poco más hábil, por así decirlo, pero obviamente una de ellas sí era la prisión permanente revisable. O sea que este es uno de esos casos que seguramente me preguntaréis, no va a salir de prisión, Bueno, ya no es solo que no salga de prisión. Yo, conforme íbamos recordando toda esta historia, que no hace mucho, me estaba acordando de cuando yo veía esas imágenes en televisión de cómo este chico de tan solo 19 años entraba pues a lo que era el escenario del crimen, y esa pasividad, ¿no?, con la que iba andando con las autoridades, con la que iba comentando lo que había sucedido allí. No sé, estaba volviendo a revivir ese momento en el que yo lo veía en mi casa. A ver, a mí lo que realmente me parece fuerte, pero fuerte de verdad, es que lo tenía todo planeado y lo hablaba con un chat. Como Patricia bien ha dicho antes, hablaba con un amigo suyo que él tenía allí en Brasil, y él, junto con su amigo, porque hemos estado investigando sobre este caso, él ya tenía planeado algo. Su amigo ya le había comentado que él también había asesinado antes, que a ver cómo era su experiencia, y él le dijo: mañana voy a matar a mi familia y te lo voy a ir contando en streaming, en directo, y totalmente... Es que fue así. Eso para mí es todo lo sorprendente que tiene este caso, porque estamos viendo que estaba con total premeditación todo lo que iba a hacer. Bueno, planeado quizá lo que era el asesinar a su familia, pero no las formas. Es lo que has ido estando comentando, Patricia. No sabía cómo hacerlo. Simplemente pues fue improvisando según se le dieron las circunstancias esa tarde que fue allí. Exactamente, Miriam, porque él se esperaba que en el sótano, en el típico cuartito de las herramientas de una casa familiar, encontrase ciertos instrumentos pues para eso, para poder enterrarlos en el jardín, para poder deshacerse de ellos. Y fue todo... sobre la marcha. Fue premeditado el crimen en sí, pero lo que no había pensado es cómo deshacerse de esos cuerpos, porque no es uno que descuartice, son 4 personas. Tenemos que recordar que es un joven de tan solo 19 años, que también es una persona que jamás había tenido, era un poco violento, pero jamás había tenido ningún antecedente. No se le conocen antecedentes anteriores. En Brasil sí, aquí en España no. Por eso digo que en Brasil sí tuvo, que apuñaló a un profesor suyo, pero vamos, nada hacía pensar... Oye, pues para no ser violento, José, perdóname, ha apuñalado a un profesor, o sea, ya tiene algo. Sí, pero sí que es verdad que en el tiempo en el que... Es un chico que encima, a través de esas conversaciones de chat, se ha ido viendo que sí mostraba signos de violencia. O sea, cuando tratamos a criminales aquí en
en este espacio, en nuestro programa, vemos que desde muy jóvenes ya van presentando pues esos signos que hacen que al final terminen actuando. Y en este caso, este chico de tan solo 19 años, pues tarde o temprano estaba claro que iba a actuar por todo lo que venía detrás. O sea, ya había hecho algún delito en su país, en Brasil, y aquí en España pues iba camino de ello hasta que lo consiguió. Pero Miriam, yo discrepo contigo en cuanto a que efectivamente con los demás asesinatos que hemos tratado en este programa, él no tenía ningún tipo de intención de que no lo pillasen, es decir, él lo que hace es publicarlo, porque no sé si llega a ser una especie como de víctima de las redes sociales, quiere hacerse famoso a través de hacer algo lo más aberrante posible para crear sorpresa. Pero eso no significa que no quieras llegar a matar, no quieras matar a alguien. O sea, que lo quieras publicar es totalmente distinto. Son distintos patrones mentales que se pueden dar en una persona. Sí, pero insisto... esas ganas de que se conozca y ese poder de yo estoy por encima y mira lo que he hecho, ¿sabes? Ese narcisismo lo hemos visto en muchos criminales que hemos tenido aquí. Esa parte de la fama, evidentemente sí, ahí sí te doy la razón. Pero lo que es el modus operandi, los asesinos en serie no suelen hacer eso. Es decir, no, pero yo ocultan los cadáveres. No he dicho que sea un asesino en serie, aunque ha cometido varios crímenes. Está catalogado ya como ello, pues perpetró los asesinatos uno detrás de otro. Sí, pero que yo me refiero... que es una persona que desde muy joven ya empezó a hacer actos delictivos y que al final estaba claro que tarde o temprano iba a matar. Ten en cuenta que es una persona que viaja desde Brasil cuando era menor y cuando llega aquí a España ya es mayor de edad. Entonces, ¿cómo tienes el seguimiento de una persona de esas características? Para que nos quede un poco claro, que yo creo que esto va a crear a lo mejor un poco más de confusión, es si él se hizo famoso por hacer los crímenes o hizo los crímenes para hacerse famoso, como bien decía Juan Carlos. Yo apuesto por esa segunda, y además es que es evidente que él quiere esa fama, quiere ser el protagonista. Entonces lo que hace es lo más aberrante posible, publicarlo para que toda la gente se quede boquiabierta y diga, Dios, ¿qué tenemos aquí?, ¿no? Entonces yo creo que se crea una realidad paralela, absurda, en la que él es, como repito, el único protagonista y todos los demás son sus fans. A mí lo que me deja anonadada, y perdonadme que interrumpa un momento, es que una vez estando fuera de España, las autoridades lo cacen en Brasil y lo convenzcan para que vuelva a España. Es decir, no hay extraditación, es decir, no tiene pena en Brasil. Pero yo creo que todo va en relación a lo que estamos comentando de la fama. De la fama, tanto Juan Carlos como yo. Para crear esa persona y tal. Se le ha visto en distintos momentos cuando iban los medios de comunicación lo que narraba hacia el lugar de los hechos, y esa persona miraba muchas veces a cámara, no se tapaba como otros criminales con la chaqueta, sino que miraba, a veces sonreía. O sea, él quería ser famoso. A ver, también tenemos que recordar lo que ha dicho Patricia cuando estaba narrando todo este relato. Quien convence a Patrick Nogueira no es la policía de Brasil. Quien la convence es su familia, porque su familia sabe lo que ha hecho, y es que él ha matado a su propia familia. Realmente el gancho para que vuelva, yo creo que fue su familia. A ver, de todas maneras, quiero comentar una cosa, porque parece que se está quedando una especie de nebulosa, como que si la policía, si su familia no lo convence o la policía de Brasil no lo trae, no es juzgado, no ese es el caso, ¿vale? Es decir, estamos hablando de ciudadanos brasileños que son asesinados en otro país, pero son ciudadanos brasileños. Ahora bien, ¿quién juzga el asesinato de nacionales? Yo entiendo que debe ser, ¿no?, una de las opciones, que debe ser el país de origen. Es decir, Brasil puede decir, no, han sido asesinados brasileños, dámelo para que yo lo juzgue. Pero se decidió, con una orden, una Interpol, se decidió, porque España lo que hizo, efectivamente, en su territorio han aparecido 4 muertos, asesinados, y más con estas características. Entonces lo que hizo fue una orden de detención a nivel internacional, a través de Interpol, que también llega a Brasil. Y cuando llega a Brasil y Brasil lo detiene, entonces cuando las autoridades brasileñas consideran que como en España ya se ha empezado esa investigación, esa instrucción, que se continúe con eso. Entonces cede las competencias, por así decirlo. Las cede, bueno, sí. Sí, por así decirlo, cede como diciendo, hazlo tú, has sido en tu país, yo estoy de acuerdo, con lo cual ya está, aunque no haya... Porque, por ejemplo, hemos tenido otro ejemplo aquí en España, el asesino, confeso, declarado, el Tony King, no sé si lo recordáis. Alexander Tony King tenía a su espalda una serie de delitos en Reino Unido
que fue juzgado, fue tratado y tal. Lo que pasa que él, corriendo en cuanto terminó de pagar aquello, hubo varias penas que no llegó a pagar en Reino Unido, se vino corriendo a España. Entonces, ahí es donde entra mi duda, ¿no? De decir, vale, si este hombre, por ejemplo, Patrick, ya tenía antecedentes de violencia y tal en Brasil, ¿cómo lo dejan salir de un país cuando tiene en sus espaldas tantos antecedentes? A ver, no es que los dejen salir como tal, es decir, la libertad de movimiento es una cosa que no puede ser limitada al libre arbitrio. Tiene que haber un procedimiento, una orden judicial, etcétera, etcétera. En su país es verdad que solamente hemos dado un leve detalle de que apuñaló a un profesor, ¿no? Pero no sabemos, yo siempre me incido mucho en lo mismo, si me permitís, cómo ocurrió eso. Puede ser de una simple agresión, defensa, daño, claro, a lo intento mejor, de asesinato, que depende. Entonces, no sé, de hecho es que no sé ni siquiera si no pagó tengo allí. información sobre ese claro, dato, y referente a Tony King, estaba hablando antes, Tony King tenía en su país varias sentencias en contra, ¿no? ¿Has comentado? Y algunas que todavía no había pagado, pero estaba a expensas de ser juzgado, ¿no? Una cosa, el ámbito judicial, y no siempre hemos estado en 2020, ahora está la cosa mucho mejor, pero en el ámbito policial y antecedentes, hasta hace poquísimo, no quiero recordar que era hasta 2012, 13, no me acuerdo, no había un registro europeo de antecedentes, no lo había. Vale, o sea, entonces, la policía de un país no sabía lo que hacía la policía de no sabía los datos de la policía de otro. De hecho, pasa en España, aunque cada vez menos, a Dios gracias, que la Guardia Civil tiene unos datos que a veces no se lo pasa a la Policía Nacional o no se lo pasa a la Sí, eso sí Policía tengo Autonómica. entendido, que la colaboración entre ellos a veces es bastante dudosa. Exactamente, y eso además luego va en perjuicio efectivamente de la población civil, porque lo que queremos es que directamente se investigue, se cace al asesino o al agresor y punto pelota. A mí me da igual quién tenga la competencia y nada más. Y en este caso, efectivamente, bueno, era Brasil, como hemos dicho antes, cedió a España porque había iniciado todo, había ocurrido aquí todo, la instrucción había sido aquí, entonces, bueno... La diferencia entre asesinato simple y asesinato múltiple, porque he visto que las penas son diferentes. ¿Qué diferencia a nivel judicial hay de uno y de otro? Aunque tengan que ser juzgados independientemente, el múltiple obviamente es más de uno. Entonces, aunque tengan que ser, repito, cada persona individualmente, el múltiple conlleva un proceso más agravado por el hecho de ser más doloso contra la propia población. Es decir, no es uno, luego dentro de un mes otro, no, es que tú has planeado la muerte de 4 personas, ¿vale? Entonces, esas 4 personas, con alevosía, no se te olvide, ¿vale? Intentando anular la defensa del agredido, que es uno de los agravantes típicos, la alevosía, sobre todo en asesinato. Aquí no hay homicidio, ¿eh? Aquí claramente se quería asesinar, se quería matar y eso es lo que se hizo. Como cada semana traigo un par de apuntes culturales para enriquecer un poquito más este espacio dedicado a crímenes de la historia. El primero viene de la mano de Lauren Vaux, de Shining Girl. El título de la novela de Vaux insinúa el vínculo del asesino, la necesidad de matar a los que tienen el mayor potencial. The Shining Girl son las víctimas de Harper Curtis, un hombre que se tropieza con la capacidad de viajar en el tiempo. El truco es que debe viajar en el tiempo con un propósito específico: matar a todas las mujeres que con potencial, por supuesto, no es tan simple, especialmente cuando sobrevive una de sus víctimas. Así que Kirby Masarchi, esa víctima que sobrevive, le atrapará desde el primer capítulo. Otro apunte de cultura viene de la mano de Brian Evenson, Altman's Tongue. El primer libro de Evenson, publicado por primera vez en 1994, es uno de los pocos que te pueden asustar lo suficiente como para no poder dormir en toda la noche. Estas historias son de hecho brutales y horrorosas, desde darle a un nombre la lengua de la víctima hasta un paseo de la alegría destinado a matar gatos. Pero lo que Evenson realmente hace aquí es mostrar la moralidad humana, exponiendo todo a los lectores. Y abrimos página actualidad. Un hombre sin hogar devuelve un bolso con 1.500 euros en Vigo. Una mujer ha recuperado un bolso de su propiedad que contenía 1.500 euros después de que un hombre con pocos recursos y sin vivienda lo entregase a las autoridades tras encontrarlo en Vigo, en las inmediaciones de Plaza España.
La policía se incauta en una nave industrial de Alcalá de Guadaira más de 700 plantas de marihuana. La Policía Nacional de esta localidad sevillana ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, a la vez que se ha desarticulado un cultivo interior de marihuana de grandes dimensiones, ya que fueron incautadas más de 700 plantas en la fase de afloramiento que, una vez desbrozadas, arrojaron un peso aproximado de 350 kilogramos. Extinguido el incendio forestal de la localidad malagueña de Casares. Efectivos del dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han dado por extinguido el fuego declarado en este municipio. El caso de la Guardia Urbana. 3 amantes, 3 dudas y un muerto. Arrancado el juicio contra Rosa Peral y Albert López, que fueron acusados de matar a Pedro Rodríguez, donde después de una semana sigue sin esclarecerse los motivos reales del cómo, a qué hora y por qué le asesinaron. Crímenes de la historia. Y hasta aquí nuestra entrega de Crímenes de la Historia. Pero nosotros volvemos, como siempre, el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Y recordaros también que nos podéis escuchar a través de la aplicación de podcast iVoox bajo el título que da a nuestro programa, Crímenes de la Historia. Y ahora os dejamos con el tema dedicado a la película It de 2017, con su canción principal, Every 27 Years, de Benjamin Wallfisch. Buenas noches.